Buenas tardes, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 1. Hoy vamos a concluir Efesios capítulo 1. Nos ha tomado 8 semanas en este capítulo, pero es importante porque se establece en este capítulo una de las doctrinas más fundamentales, una piedra de toque, una roca firme, que es respecto a la soberanía de Dios. Hemos visto la soberanía de Dios desde varios ángulos, varios aspectos, y hemos visto cómo es que el deseo de Dios de hacer lo que Él quiere, se manifiesta en ello la soberanía de Dios. El viernes pasado, cuando estábamos en la reunión de varones, ya culminando la reunión de varones, ya habíamos terminado, entraron todos los niños de la clase del club de niños, el día viernes, entraron allí en fila y se me acercó uno y me dijo: hermano, ¿qué es la soberanía de Dios? Me sorprendió que me preguntara eso uno de los niños. Y luego viene otro y me pregunta lo mismo, y todos vinieron a preguntarme lo mismo, ¿qué era la soberanía de Dios? ¿No? A cada uno les di la misma respuesta. Le dije: Dios hace lo que Él quiere, simple y sencillamente, de una manera muy sencilla para que lo entendieran. Dios hace lo que Él quiere, porque la soberanía de Dios está manifiesta siempre en todos los textos donde vemos que Dios hace lo que Él quiere. ¿Quién le puede impedir? ¿Quién puede impedirle? A nadie. ¿O quién le puede pedir consejo al Señor? A nadie. ¿O quién le puede coaccionar para que no haga? Nadie, absolutamente. Dios hace lo que Él quiere. Así que hemos concluido prácticamente esta parte del estudio de Efesios en cuanto a la soberanía de Dios. No hemos culminado el tema, no lo hemos terminado, el tema de la soberanía de Dios, pero sí en lo que corresponde a todo este pasaje que hemos ya estado observando por varias semanas. Ya lo hemos visto desde diferentes ángulos, hemos analizado ese himno glorioso que nos habla acerca de la soberanía de Dios. Y hoy vamos a concluir el capítulo 1 para luego introducirnos a otra doctrina muy especial, ¿verdad? Dentro de la que nos menciona Efesios. Pero hoy vamos a concluir el capítulo 1 en los versículos 15 al 23 y lo vamos a hacer bajo un subtema que he llamado la emetropía espiritual. Emetropía espiritual. Bueno, ¿qué es la emetropía? Preguntarán algunos. Sí saben algunos qué es la emetropía, ¿verdad? Si no, en un momento les voy a explicar qué es la emetropía. Pero aquí voy a hablar de la emetropía espiritual. Ahora, nosotros sabemos, hermanos, que un hombre que no ha sido regenerado no puede conocer realmente a Dios. Un hombre sin regeneración espiritual no puede conocer a Dios. Puede saber de Dios, puede conocer algunas cosas de Dios, pero no conoce a Dios. Puede tener una idea de Dios, puede decir que Él existe, puede decir que es el Creador, incluso hasta puede decir que mandó a Jesucristo a morir por nosotros, y porque hasta cierto punto esas verdades que un hombre religioso puede aceptar, incluso hasta cierto punto podemos decir creer, pero esas verdades que él sabe y que puede aceptar y que puede reproducir o decir y que hasta cierto punto intelectualmente puede creer, no van a transformar su vida. Esas verdades no transformarán su vida, porque ese hombre no ha sido regenerado. Y debido a que aún es guiado únicamente, solamente por su carne, entonces carece del entendimiento, un entendimiento especial necesario para que esas verdades transformen su vida. Si no existe este entendimiento especial dado por Dios, esas verdades las puede leer, las puede reproducir, las puede repetir, pero no van a transformar su vida. Dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural, se refiere al no regenerado, así lo describe la Biblia, un hombre que no ha tenido ese encuentro real y verdadero con Dios, que no ha sido transformada su vida. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y lo aclara, y no las puede, ¿qué? No las puede entender. Ahora, no es que no sepa que etimológicamente qué es la soberanía de Dios, o qué es la salvación, o qué es la gracia. No es que no sepa estas cosas, o que no conozca que Cristo vino a este mundo. No se refiere a eso. No las puede entender. ¿En qué sentido? En el único sentido que le puede afectar su vida espiritual,
Es en el sentido espiritual. Las puede entender intelectualmente, pero no las puede entender espiritualmente. Y lo que dice, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ahí podemos intercambiar la palabra discernir por entender, porque se han de entender espiritualmente, o discernir o comprender espiritualmente. Así que cualquier persona no regenerada, por más verdades que sepa, incluso escriturales o religiosas, no van a transformar su vida porque no las puede discernir, no las puede entender espiritualmente. Esas verdades no van a transformar su vida. Este entendimiento al que se refiere Pablo no es acerca de la mente espiritual, intelectual de un ser humano. Puede haber un ser humano con un alto intelecto, con una capacidad, con una preparación, con lo que ustedes quieran, un alto entendimiento intelectual, pero no es a lo que Pablo se refiere, a la mente intelectual de un ser humano, sino a la mente espiritual que aún este hombre no posee. Un hombre no regenerado no posee una mente espiritual. Tiene una mente intelectual, pero no tiene una mente espiritual. Y estas verdades de la palabra de Dios, estas verdades que conocemos de la palabra de Dios, se tienen que discernir espiritualmente. Por eso les son locura. Es decir, no las puede entender, no las puede comprender, no las puede discernir porque no tiene una mente espiritual. Así que este entendimiento se lleva a cabo en una mente espiritual que aún no posee. ¿Cuál es la razón de esto? Bueno, es que el pecado no solamente separa al ser humano de Dios, sino que también nulifica su percepción espiritual. Esa es una obra directa que el mismo diablo hace sobre toda persona no regenerada en esta tierra. Le ciega el entendimiento espiritual. 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que un hombre que no ha creído en Cristo, que no ha sido regenerado, no puede entender estas verdades espirituales porque el mismo diablo está actuando para impedirle esta visión espiritual. Pero eso es en el hombre no regenerado. Pero ¿por qué un hijo de Dios que sí ha nacido de nuevo, que es una nueva criatura y que ahora le ha sido implantada por Dios una nueva naturaleza, por qué no alcanza a comprender las verdades bíblicas de la grandeza de Dios, de la soberanía de Dios, de la justificación de Dios, de la santidad de Dios, de la perfección de Dios? ¿Por qué no alcanza un hombre creyente que ya es una nueva criatura a tener esa visión completa acerca de Dios? ¿Por qué le asusta conocer más a Dios? Y simplemente porque ese hombre regenerado se queda en una superficialidad conformista del conocimiento de Dios, donde no quiere adentrarse más a Dios. Sí es regenerado, sí conoce inicialmente al Señor, sí es una nueva criatura, sí ha nacido de nuevo, pero ¿por qué? ¿Por qué no se adentra más a ese conocimiento? ¿Por qué le asusta el conocimiento de Dios? Y todavía preguntaríamos algo más. ¿Cómo es que alguien que dice ser que es un cristiano verdadero no puede ver claramente a Dios como la prioridad de su día a día? ¿Por qué un cristiano, por qué un hijo de Dios no puede ver claramente a Dios como su prioridad día a día? ¿Cómo es posible que un creyente nacido de Dios no pueda percibir que Dios está por encima de todos sus compromisos familiares? Está por encima de todos sus compromisos sociales e incluso está por encima de su propia comodidad. ¿Cómo es posible que un hombre que no ha sido regenerado, que no ha sido que ha sido transformado, que ha sido cambiado, cómo es posible que no pueda ver la prioridad de Dios en su vida como alguien que está por encima de todo? ¿Por qué le cuesta tanto a muchos creyentes tener una idea de una visión correcta de un Dios exaltado, de un Dios glorioso? ¿Por qué le es imposible o casi imposible a una persona que no conoce a Dios correctamente o que no conoce a Dios profundamente
¿Por qué le es tan fácil decirle no o poner excusas para obedecerle, para adorarle y para deleitarse en cada ocasión posible, como por ejemplo en este día? ¿Por qué es que creyentes fácilmente pueden intercambiar un compromiso, cualquiera que éste sea, importante puede ser, yo no, y ni siquiera me refiero a cosas insignificantes. Puedo decir, hermanos, que ya sería de más que fueran cosas insignificantes, pero cuando ponen en balanza ciertas cosas importantes de la vida diaria, entre eso y adorar al Señor, entre eso y venir al templo, entre eso y orar, entre eso y leer la palabra de Dios, ¿por qué le resulta tan difícil tener que decidir? Y por último, inclinarse por lo otro y no por el Señor. ¿Cuál es la razón de todo esto? Bueno, podríamos decir, de entrada, varias causas por la cual un hombre no tiene una visión clara de un Dios magnífico, un Dios glorioso, un Dios que está por encima de todo, por encima de tus familiares, por encima de tus padres, por encima de tus hijos, por encima de tus actividades. Un Dios glorioso que está por encima de todo eso. ¿Por qué le resulta difícil al creyente ver a ese Dios glorioso? Porque les aseguro, hermanos, que si pudiéramos tener la visión de un Dios glorioso tal como Dios quiere que la tengamos, tal como Dios quiere que la percibamos, usted no tendría ningún lugar a duda, no tendría absolutamente ninguna lucha para decidir entre las cosas de este mundo y el Señor. No tendría ningún problema. Entre su propia comodidad y el Señor, entre su propia familia y el Señor. Usted no tendría ningún problema para decidir esto, si usted tuviera la visión de ese Dios glorioso. ¿Pero por qué? ¿Por qué no se tiene esa visión? Bueno, como le dije, puedo decir varias causas de entrada. Primero, porque hay una teología superficial por la falta del conocimiento de Dios. En Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Dios está reclamándole a su pueblo y reclamándole también precisamente a los sacerdotes respecto a esto. Ustedes están siendo destruidos porque a ustedes les falta el conocimiento, no el conocimiento de las cosas de este mundo, el conocimiento mío, de verme a mí majestuoso, de verme glorioso. Cuando nuestra visión del Dios glorioso es así, no hay problema, hermanos, en decidir sobre Dios y las cosas de esta vida. Ahora, una segunda causa sería que también hay una atracción y también distracción de este mundo en nuestras vidas. Hay una atracción y distracción de este mundo en nuestras vidas. No está mal este mundo, hermanos, en el sentido de que tenemos que vivir con él. Hay circunstancias de la vida de este mundo que tenemos que aprender a vivir con ellas. No está mal en ese sentido, hermanos, el hecho mismo de que tratemos de convivir con estas circunstancias de la vida del mundo, porque hay cosas que tenemos que hacer. Tenemos que ir a la escuela, tenemos que trabajar, tenemos que hacer deporte, tenemos que hacer ejercicio, tenemos que tener reuniones familiares, cosas como estas, ¿no? No hay problema en ese sentido, y creo que un creyente no debería de sustraerse de ello como para decir, bueno, ya no puedo hacer absolutamente nada porque tengo que estar todo el tiempo sirviendo al Señor y todo el tiempo que tengo que estar listo. No creo que tengamos que sustraernos de ello, pero cuando esto choca con la visión de Dios o con mi compromiso con el Señor, es ahí donde comienza esa tensión en la decisión. Y normalmente se inclina por las cosas de este mundo, porque hay una atracción y distracción de este mundo que penetra muy suavemente en la vida de los creyentes. Entra de manera muy sutil al corazón de la mente. Y tenemos que agarrarnos y tenemos que formar excusas para decir, bueno, es que tengo que hacer esto, necesito hacer esto. En 1 de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sí es difícil, hermanos. Es difícil tener que decidir entre una cosa y otra, y todos luchamos.
Y yo lucho con estas cosas. Y yo he luchado con mis hijos respecto también a estos puntos. Y tenemos que hacerlo. Alguna vez, en algún momento de la vida de mi hijo mayor, Alito, cuando estaba todavía de adolescente o joven, me decía alguna vez, ¿por qué no me impulsaste para hacer un deporte más todavía? Le digo, pues sí lo hicimos, pero las prioridades eran la obra del Señor. Y yo no creo que en la vida quedes frustrado porque no llegaste a ser un atleta o un jugador de tal cosa. No creo que quedes frustrado. Yo quedaría frustrado en la vida si tú no fueras un hijo de Dios. Yo quedaría frustrado en la vida si tú no fueras alguien que sirve al Señor. Y tú también lo harías. Y en algún momento tuvimos que marcar eso plenamente. En una ocasión, una pariente de nosotros le regaló a mi hijo una entrada para todo el año al fútbol. Y me dijo, ¿cómo ves? Le dije, está bien, pero si son en sábado, en el día de la reunión de jóvenes, no vas a ir. Dijo, sí. Y resulta que cuando le dan todo eso, todos los partidos eran el sábado a esa hora. Todos. Eran todos. Y me dice, ay, ¿cómo ves? Digo, no, quedamos en algo. No va a ser. No se puede. Así que en lugar de que vayas tú, voy a ir yo. Pero era una situación de tensión en la vida y vamos marcando las pautas. Vamos marcando las pautas. Pero hermanos, hay una atracción de este mundo. Y no necesariamente de cosas malas, sino incluso de cosas que aparentemente son buenas. Y esa atracción, nos trae una distracción en este punto. Y una tercera cosa que podríamos decir de entrada, hermanos, ¿por qué no podemos tener esa visión de un Dios glorioso que nos guíe en la toma de decisiones donde no tendríamos ningún problema por decidir siempre por el Señor? Bueno, eso también sería una falta de comunión íntima con el Señor. Una falta de comunión íntima con el Señor día a día. Juan capítulo 15, versículo 4, versículo 6 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco si no permanecéis a mí. Y aquí no se refiere al hecho de que yo pudiera zafarme del Señor o el Señor me quitara. No, permaneced en mí habla precisamente de esa comunión, esa permanencia en Él, estar en Él continuamente. Así que Cristo dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en Él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Así que hermanos, estas podrían ser las razones por las cuales nuestra visión de un Dios glorioso, soberano, majestuoso, por encima de todo, la pudiéramos tener. Esas podrían ser las razones de por qué podríamos no tener esta visión. Pero el apóstol Pablo nos da una razón más en este pasaje que creo es la razón principal que origina o que le da pie a todas estas que hemos mencionado en este momento. ¿Cuál es la razón principal por la cual carecemos de una visión completa, majestuosa, exaltada de Dios? ¿Por qué? Vamos a verlo, por favor, en el final de Efesios capítulo 1 y con ello vamos a concluir el estudio del capítulo 1 de Efesios. Versículo 15 y 16, por favor, lean, hermanos. Versículo 15 y 16. Lean. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Bueno, el apóstol Pablo aquí, hermanos, le dice a los efesios que él nunca deja de dar gracias a Dios por ellos. Es decir, cada vez que tiene la oportunidad el apóstol Pablo delante de los más, agradece a Dios por la vida de esta iglesia, la iglesia de Éfeso. Pero también, hermanos, nos dice algo más. No solamente agradece a Dios públicamente, él también en su intimidad, él, como él solo dice, nunca deja de orar y de hacer memoria de ellos en sus oraciones. La causa del por qué el apóstol Pablo está tan agradecido con el Señor por los efesios y por qué también está tan deseoso de poder orar por todos ellos continuamente. La causa de esto es que el apóstol Pablo reconoce en los efesios una verdadera conversión.
el apóstol Pablo, reconoce que los efesios fueron realmente convertidos y dice que él ha escuchado cómo se oye del testimonio de su fe en el Señor Jesús. Dice, por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Así que el apóstol Pablo dice, yo agradezco a Dios por ustedes porque son genuinamente unos creyentes. Su fe en el Señor Jesús, lo que llamamos nosotros dentro del evangelismo moderno y decisionista, o lo que se llama muy comúnmente la profesión de fe que hicieron, dice Pablo, esa es real. Esa fe es real. ¿Y por qué dice que es real? Porque da un fruto. Y da fruto más bien la fe en Cristo Jesús, da frutos. Pero aquí menciona un fruto que manifiesta claramente su fe, que su fe es real. ¿Cuál es ese fruto? Ellos muestran amor para con todos los santos. Ese es un fruto de una conversión real, hermanos. Ellos manifiestan el amor para con todos los santos, es decir, para todos aquellos que tienen la misma fe. La verdad, hermanos, es que quizás aún no hemos entendido que esta es una evidencia de la conversión. Pablo les decía a los corintios que si ellos se mordían y se comían unos a otros, hablando metafóricamente, esta es una iglesia con tantos problemas y luchan entre ustedes y pelean entre ustedes y se critican entre ustedes y hablan entre ustedes unos de otros. Dice Pablo, si ustedes se muerden y comen unos a otros, pues fíjense bien que no se consuman. El apóstol Pablo está diciendo, tengan cuidado, porque con ello podrían destruirse, incluso aniquilarse. Si ya de por sí ha sido una lucha para un creyente el pelear con un pecado ya caído, y todavía viene gente y le critica, y todavía viene gente y delante de los demás lo difaman, entonces Pablo dice, tengan cuidado con eso porque podrían aniquilarlo, matarlo. Mirad que no os consumáis. El amor a los hermanos es una manifestación de nuestra verdadera profesión de fe, hermanos. Si realmente hemos creído en Cristo, nuestro amor a los hermanos es una manifestación de nuestra profesión de fe en Cristo Jesús. Dice primera de Juan capítulo 5, versículo 1 y 2. El que tiene al Hijo, 1 y 2. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel, esa es la profesión de fe, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que ha engendrado, ama también al que ha sido engendrado por él, es decir, a los hermanos. Si tú amas al que te engendró, también amas al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pablo está diciendo, hermano, Juan está diciendo, hermanos, que una de las manifestaciones de una verdadera conversión es que amamos a los hermanos. Es cierto que podemos tener diferencias. Es cierto que podríamos no tener mucha cercanía o mucha amistad y no podríamos congeniar en algunos gustos. Es cierto, puede ser todo eso. Pero si hay algo, el principio regulador que nos une aquí, hermanos, es que la mayoría o todos aquí presentes decimos haber sido regenerados por Cristo. Y por eso nos llamamos hermanos. Y por eso nos decimos hermanos. Así que, hermanos, es difícil poder congeniar o poder, hermanos, estar en un lugar donde, en lugar de manifestarse el amor, se manifiesta el enojo, la desaprobación, la crítica. Eso es cansado. Cansado para la vida de un creyente. Eso es malo para los creyentes, hermanos. Si tú has sido objeto de ello, pues pida a Dios ayuda para superar esa situación. Y si tú has sido el instrumento para ello, también pide perdón a Dios por ello. Porque, hermanos, nada ganamos en absoluto destruyendo a los hermanos, criticando a los hermanos. Por eso Pablo dice, estoy muy contento con ustedes, corintios, porque oigo de vuestra fe en el Señor Jesús. Pero además de eso también, ustedes manifiestan esa verdadera profesión de fe, amando a los santos. Ahora, dice el versículo 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, porque Pablo está convencido de una verdadera conversión. Y luego aquí viene el motivo del por qué ora Pablo. ¿Cuál es el motivo
por lo cual Pablo está orando. Pablo, hablando a creyentes verdaderos, le dice que su oración para ellos, a Dios, es para una cosa muy importante. ¿Cuál es la cosa más importante por la cual Pablo ora para ellos? Ahora, no pierden lo que hemos venido diciendo. Hay muchas razones por las cuales no tenemos una visión clara de un Dios glorioso, majestuoso, soberano y exaltado. Y como no la tenemos tanto, entonces podemos nosotros muy fácilmente jugar con las cosas de la vida y nos resulta muy fácil tener que decidir sobre esto cuando deberíamos siempre decidir sobre el Señor, porque nuestra visión de Dios no está exaltada. Pero ¿cuál es la razón por la cual nuestra visión está exaltada? Y Pablo dice, yo voy a orar por ustedes para esto. Vean el versículo 17. ¿Qué dice el versículo 17? El Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Ahora, Pablo oraba para que el Padre concediera a los efesios un espíritu de sabiduría y para que Él les diera revelación. Pero eso no quiere decir que estaba pidiendo el apóstol Pablo que les diera el don de profetas. No estaba diciendo que Pablo le estaba pidiendo a Dios, Señor, darles ese don, la habilidad de predecir eventos futuros o que tengan un ministerio de profetas. No está diciendo eso. Él quería que tuvieran un espíritu de sabiduría y de revelación simplemente para que pudieran tener un mejor conocimiento de Dios. Es lo que Pablo está diciendo, para que ustedes tengan un mejor conocimiento de Dios, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El apóstol Pablo está diciendo, lo que es más importante aquí, sobre todas las cosas, es que ustedes tengan un conocimiento mejor acerca de Dios. Nuestra vida cristiana, hermanos, debe estar centrada alrededor de este propósito, el conocer a Dios tal como su palabra nos lo revela, para que podamos corregir nuestras ideas falsas de Dios, incluso ideas equivocadas también de nosotros, porque cuando nosotros conocemos a Dios tal como Él es, entonces también revela nuestra miseria, nuestro pecado. Ya no nos vemos tan orgullosos y altivos porque somos humillados por el conocimiento de Dios. El mal conocimiento de Dios nos hace ver a Dios no como el Dios que se presenta. Estaba oyendo en un pequeño debate que alguien decía que acerca precisamente de la elección, y el que debatía decía, el Dios que tú me presentas, estaban debatiendo, el Dios que tú me presentas es un Dios sin misericordia y sin amor. Es un Dios horrendo. Decía, ¿cómo me puedes presentar un Dios así que elige de esta manera? No puede ser eso, decía, hablando de esta persona. Y luego le contestaba a él, bueno, yo no te presento lo que la Biblia misma dice de él. Ahora, si tú piensas que es horrendo, pues ve lo que te digo de él, ve al Antiguo Testamento. Y pregúntate, cuando él mandaba exterminar a un pueblo, era claro y decía, matarás a todos. Animales, todo. Hombres, mujeres, niños. ¿Qué dices de eso? Pensaba, pues, no hay una respuesta. Y sigues y puedes encontrar ejemplos y ejemplos. Y tú dirás, ¿eso es lo que tú piensas que yo te presento un Dios horrendo porque Él elige de esta manera o hace la elección? Entonces ve lo que dice el Antiguo Testamento y ve eso. Obviamente te quedas sin respuesta. ¿Y por qué? Porque tu conocimiento de Dios es muy superficial. Porque no conoces a Dios, no conoces su santidad, no conoces su ira, no conoces su justicia. Y por eso te puede ser fácil decir, es horrendo lo que dice. Porque en la medida que conocemos más a ese Dios en la santidad, no tendríamos ningún problema en entender por qué de pronto a Moisés le dice, cuando baja del monte y dice, los que estén por Jehová, júntese conmigo, y se juntaron los de Leví. ¿Y qué dijo? Ahora cada uno santifíquese o conságrese al Señor, matando a su hermano. Y uno diría, qué terrible es eso, qué terrible mandamiento. Pero cuando no conoces la santidad del Señor, y cuando simplemente es nada más una mera frase, un mero concepto muy superficial de ello,
te parecerá horrendo lo que Dios dice de sí mismo. Y en este sentido, hermanos, nuestras ideas falsas de Dios tienen que ser quitadas con lo que Dios dice en su palabra de sí mismo. Y luego tenemos que adentrarnos y ver. Y cuando veamos todo esto, no habrá manera que tú y yo podamos, aun cuando no lo comprendamos, podamos decir que es injusto. Nunca. Podríamos no entenderlo, no comprenderlo, pero ya no habrá en nosotros ese corazón, ese enojo, ese sentimiento incorrecto, porque estamos conociendo más a Dios. Ahora, Dios no es horrendo de ninguna manera. Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es gracia, Dios es justicia, Dios es ira, Dios es perfecto, Dios es eterno. Tantas cosas que cuando están esas en todo el nivel de perfección, no hay manera que un creyente o cualquier persona pueda hablar malintencionadamente de Dios. No puede, porque su conocimiento de Dios está creciendo. Así que el apóstol Pablo está diciendo, yo ruego a ustedes, yo ruego a Dios que ustedes, efesios, tengan espíritu de conocimiento, de profecía, que ustedes tengan revelación, sabiduría, para que conozcan más a Dios. Ahora, ¿cómo es que Pablo nos dice que Dios hará eso? ¿Cómo es que Pablo nos dice que Dios va a darnos ese espíritu de conocimiento y de revelación? ¿Cómo lo va a hacer el Señor? Versículo 18. ¿Cómo lo va a hacer? Vean, por favor. Dice, así que ¿cómo es que Dios va a hacer, hermanos, que conozcamos más de Él? Alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Como hemos dicho anteriormente en nuestra introducción, el entendimiento espiritual, hermanos, solamente los tienen los hijos de Dios. Esa es una capacidad que Dios le ha dado a sus hijos mediante su naturaleza espiritual para hacerlos con una mente espiritual. Solamente esta capacidad de discernimiento espiritual las tienen los hijos y esa es la capacidad de poder discernir espiritualmente todos los eventos de nuestra vida, nuestra condición, nuestra situación, todo a la luz de Dios, de su persona, de su obra, de su soberanía, de sus perfecciones y en relación también con lo que su palabra nos dice o nos enseña acerca de Dios. Así que, hermanos, el alumbramiento espiritual de nuestros ojos resulta de entender lo que Dios dice en su palabra. Y cuando yo entiendo lo que Dios dice en su palabra y se alumbra en mi corazón esto, entonces conozco un poco más al Señor. Y cuando conozco un poco más al Señor, Él sube en mi mente y en mi corazón un peldaño más, de tal manera que me es imposible a mí tener que ponerlo a la par mía. Yo no puedo ver a Dios a mi nivel, lo tengo que ver alto y sublime, pero eso viene en un ejercicio continuo de conocer, de amar la palabra de Dios, de desearla. Por eso, la única manera de hacerlo es que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Qué metáfora tan adecuada, ¿verdad? Los ojos de tu entendimiento. ¿Cómo podría tener nuestro entendimiento ojos? ¿Cómo podría no tener nuestra mente ojos? Bueno, simplemente lo que está tratando de decir el Señor es que la capacidad de poder ver adecuadamente, de poder ver todo eso, es una visión espiritual. Tenemos que ser iluminados para discernir la palabra del Señor. Y eso es lo que yo llamo en mi título la emetropía espiritual. La visión tiene varios problemas. Tiene la miopía, que es un problema de ver, enfocar de lejos. La hipermetropía, que tiene un problema de enfocar de cercas. La presbicia, que es una vista cansada, donde nuestro ojo se va deformando. Pero la visión correcta, la visión adecuada, la que enfoca perfectamente bien, la que puede ver bien de lejos y de cerca, se llama emetropía. Esto es lo que necesitamos todos nosotros, ver, tener una visión correcta, espiritual. La emetropía es eso, una visión adecuada y espiritual. Y eso lo podemos hacer precisamente cuando dejamos de ver la Biblia con una mirada antropocéntrica, buscando una solución mágica para nuestros problemas,
cuando queremos solamente ir y abrir la Biblia para encontrarla de manera espontánea, el pasaje que nos diga qué debo hacer en tal o cual situación. Yo no sé si a ustedes les ha pasado algún momento así, pero cuando están metidos de pronto, bueno, Señor, ayúdame, y abro la Biblia aquí, enséñame lo que tengo que ver. Pareciera ser que Dios me va a mostrar mágicamente al abrir su palabra cuál es la solución a mi asunto. Hermanos, eso no se puede así. Es un ejercicio continuo en nuestra vida de ver correctamente la palabra de Dios, de verla con la visión correcta, y cada vez que comienzas a hacer este ejercicio, Dios va alumbrando los ojos de tu entendimiento. Ustedes dirán, bueno, ¿pero será algo especial eso de parte de Dios? Bueno, es especial de parte de Dios para todos sus hijos, porque el espíritu que alumbra nuestros ojos es el espíritu que todos tenemos. Y necesitamos un alumbramiento o iluminación espiritual de nuestros ojos para que podamos ver a Dios y enfocarnos solamente en Él. Cuando abrimos la palabra y podamos observar en ella las maravillas de la ley que nos hacen ver a Dios. Dice el salmista en Salmo 119, 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Vean cómo sigue siendo la metáfora, la misma, abre mis ojos. ¿Acaso no, para poder yo leer, no tengo los ojos abiertos? Sí, pero abre mis ojos espirituales, mi entendimiento espiritual para ver más allá de lo que estoy leyendo y poder enfocarme en ti, Señor. No quiero ver pura letra, quiero ver lo que tú me quieres enseñar. ¿Qué es lo que me estás diciendo allí, Señor? Esa es una realidad. La esencia y la fortaleza de nuestra vida dependen más de nuestra visión espiritual que de nuestra visión física. No digo que no es importante la visión física, tenemos que movernos en este mundo y todos deseamos mantener una mejor visión, pero la realidad, hermanos, en cuanto a que la esencia y la fortaleza de mi vida depende más de mi visión espiritual que de mi visión física. Ustedes recuerden al siervo de Eliseo, cómo estaba amedrentado con los ejércitos que los estaban rodeando, y la oración de Eliseo, ¿cuál fue? Segunda Reyes 6, 17, 18, ¿cuál fue la oración de Eliseo? Que le dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vean, no es que los tuviera cerrados, abre sus ojos espirituales, su entendimiento espiritual. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente, de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Aquí está usando precisamente esta realidad, hermanos. Los ojos de nuestro entendimiento deben ser alumbrados de manera espiritual para que podamos ver realmente al Señor. Fue también esta misma visión espiritual, la visión de David, que Dios hizo que David fuera con aquel hombre, con aquel gigante Goliat, y lo enfrentara. ¿Por qué? Él le dijo claramente, yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos y hoy vas a morir. Él tenía una visión espiritual. No era un valentón ahí que se estaba aventando a un bravucón. David era un hombre pequeño comparado con aquel. Él tenía una onda y aquel tenía una lanza. Pero él dijo, yo vengo en el nombre del Señor. Su visión espiritual lo hizo ser arrojado ante este momento. Fue esa visión espiritual también necesaria que Ezequías les hizo enfrentar la batalla a su pueblo contra los que estaban peleando. Dice 2 de Crónicas 3, 32, 8. Dice, con él están los brazos de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá, porque tenía esta visión espiritual. Con ellos son numerosos, nos ganan, nos doblan en número y son más fuertes y tienen todo el poderío, pero con nosotros está el Señor. Es una visión espiritual, hermanos, y es la clase de visión que el escritor de Hebreos nos dice que sostuvo a Moisés precisamente, y que también nosotros deberíamos de tener en todo tiempo. Vean, en Hebreos 11, 27 dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Eso lo sostuvo viendo al invisible. Su visión espiritual. Y luego dice capítulo 12, versículo 2, respecto a nosotros, puestos, leamos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Necesitamos ejercer esos ojos espirituales, abrir los ojos espirituales.
Pero yo no puedo por mí mismo. Tengo que pedirle al Señor, alumbra mis ojos. Dame una visión espiritual para poder mirar en tu palabra, para poder centrarme en ti. Y es necesario, hermanos, porque uno de los grandes problemas de la vida del creyente es que no ha logrado enfocar bien a Dios, al Dios glorioso, al Dios majestuoso, al Dios soberano, al Dios perfecto. No lo logra enfocar tan bien, porque si lo enfocara tan bien, no teníamos ningún problema, hermanos, en esta vida para decidir sobre cosas, ni para amedrentarnos, ni para estar duditativos siempre en las cosas que estamos haciendo. Necesitamos que nuestros ojos sean alumbrados. Necesitamos una emetropía espiritual, una visión perfecta, correcta de Dios. Ahora quiero terminar, hermanos, nada más diciéndole lo siguiente. Pablo dice que hay un problema con nuestra visión, y como cuando usted va al oftalmólogo, le dicen, bueno, a ver, le empiezan a probar, ve así, y tiene este problema. Aquí la mayoría muchos usamos lentes, ¿verdad? No digo la mayoría, pero la mayoría, muchos usamos aquí lentes, porque ya fuimos y hicimos un chequeo. Ahora, yo te pregunto, ¿te harías un chequeo espiritual para saber si realmente tu visión espiritual es correcta? Pues Pablo dice que nuestra visión necesita ser alumbrada o ser mejorada si no podemos ver tres cosas. Si tú y yo no podemos ver tres cosas, entonces necesitamos una emetropía espiritual. ¿Cuáles son? Vean, versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Para qué quiero esa visión? Para que yo pueda percibir y ver bien cuál es el fin glorioso de mi vida en la eternidad. Es decir, necesito una correcta visión para no estar arraigado a esta tierra, aferrándome a esta tierra, buscando todo lo que esta tierra me da, sino necesito percibir bien el fin glorioso en la eternidad para que sepa cuál es la esperanza a que Él me ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria, de la herencia que nos está esperando a todos los santos. Para que yo pueda tener esa visión clara, pues necesito mejorar, ser alumbrado. Ahora, número 2, dice, si tú no puedes tener esto y te arraiga mucho en la tierra, entonces necesitas que tus ojos sean alumbrados. Número 2, para que podamos ver el grandioso poder de Dios. Vean el versículo 19. ¿Y cuál? Lean también, siguiendo la idea. Para que podamos ver esto y lo dice. ¿Y cuál? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Y aquí Pablo, hermanos, utiliza dos frases que exaltan ese poder. Él dice supereminente. ¿Y cuál? Para que podamos ver la supereminente grandeza de su poder. La supereminente grandeza. Usa estos dos adjetivos, supereminente y grandeza. Y estas dos frases, pues nos hacen decir, hermanos, ver que realmente alcanzamos nada más a ver muy poco del poder de Dios. No creemos que Dios es poderoso, pero no alcanzamos a verlo, a percibirlo. La supereminente es una palabra griega, hyperbalo, que significa lanzarlo más alto, más allá de todo lo que es. Y grandeza viene de la palabra megetos o magnitud, para que ustedes puedan ver hasta dónde alcanza la magnitud del poder de Dios. Necesitamos una visión para ver hasta dónde alcanza esa magnitud del poder de Dios. Y luego dice que esa magnitud del poder de Dios, versículo 20, operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Claramente está diciendo, esa supereminente grandeza de Dios operó en Cristo resucitándole, pero ese poder tan grandioso que resucitó a Cristo, también opera en ustedes. También es para ustedes, dice claramente el versículo 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Ese poder que levantó a Cristo es el mismo poder que sigue operando para todos nosotros. No hay imposibles para Dios, hermanos. No hay ningún imposible. Y eso no significa que tengamos una actitud triunfalista. Yo conmigo nadie puede. No. Lo que podemos decir es que con nadie puede, con Dios nadie puede. Conmigo
podrán muchos, pero con Dios nadie puede. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Así que el poder que levantó a Cristo es el mismo poder que sigue operando en todos nosotros. Pero no alcanzamos a ver. ¿Por qué? Nos falta alumbrar los ojos. Alumbrar los ojos. Y por último, Pablo dice en tu chequeo de esa visión perfecta, es que necesitamos ser alumbrados para poder ver la supremacía de Cristo. Vean versículos 21 y 22. Y así concluye hasta el final, pero hasta 23. Así concluye el primer capítulo. Vean, 21. Bueno, dice que lo levantó a Cristo, lo llevó, lo sentó a la diestra en lugares celestiales, y luego vean, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Necesitamos una visión alumbrada para poder ver la supremacía de Cristo, hermanos. Cristo, Dios no solamente fue elevado al cielo, llevado al cielo y sentado a la diestra de Dios, sino que dice que puso su trono en ese lugar celestial por encima de todos los principados y autoridades, poderíos y señorío que pudiera existir tanto en el cielo como en la tierra. No hay absolutamente nada. Sobre todas las potestades el Señor Jesucristo está sobre encima de todos ellos en la tierra y en el cielo. Pero también, hermanos, sobre la iglesia. Sobre la iglesia. Y esto nos tiene que recordar, hermanos, que nosotros estamos sometidos al Señor como iglesia. Cada uno en particular, pero como iglesia, hermanos, nos debemos al Señor. Y aclara el apóstol Pablo, la cual es su cuerpo. La plenitud de Cristo, aquel que todo lo llena en todo. Él llena todas las necesidades de una iglesia. ¿Qué queremos nosotros? ¿Qué pensamos? Queremos mejorar esto, mejorar aquello. Hermanos, necesitamos más a Cristo, no necesitamos más vehículos, ni más cosas, ni más comodidades. Necesitamos más a Cristo en nuestra iglesia. Que su señorío reine sobre nosotros. Que su poder sea manifiesto sobre nosotros. Y todos decimos, sí, amén, que así sea, hermanos, pero cuando se trata de someternos a ese señorío, siguiendo las pautas que Dios nos ha dado, nos cuesta individualmente, como iglesia, individualmente, siendo parte de la iglesia, nos cuesta someternos. Así que, hermanos, todo esto es razón de una falta, de una visión correcta, una metropía espiritual que no tenemos, porque no alcanzamos a ver lo glorioso de la eternidad que nos espera, porque no alcanzamos a ver el poder que continuamente se manifiesta de parte de Dios en nosotros y sobre todo porque no nos humillamos delante de Cristo. No vemos a Cristo exaltado. Así que, hermanos, con esto culmina el capítulo 1, hablándonos el apóstol Pablo. Lo que mejor podemos hacer es rogar y pedir al Señor, alumbra mis ojos del entendimiento. Es lo que deseo, Señor. Porque cuando logro tener una visión exaltada de Cristo, no tendría problemas en tantas cosas de la vida. Vamos a orar, por favor. Señor, te estamos suplicando en esta noche que nos ayudes para mejorar nuestra visión, para que alumbres, Señor, ilumines nuestros ojos del entendimiento, que nuestra visión espiritual, nuestra mente espiritual, Señor, sean ejercitadas para tener una mayor y mejor visión exaltada de ti, del Hijo y del Espíritu Santo. De ti, Padre, para que podamos observar claramente a la persona del Hijo exaltada y del Espíritu Santo también. Ayúdanos, Dios, a mejorar esa visión y danos lo necesario para hacerlo, Padre.
abre nuestros ojos y alumbra nuestro entendimiento. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.